Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio este día a nuestro estudio. El día de hoy seguimos estudiando el libro de Deuteronomio. Este día toca el capítulo número 12, y aquí es donde vamos a entrar con las leyes del pacto. Vamos a empezar a ver un poquito más las leyes que el Señor está dando, ¿verdad? Como le decía el jueves pasado, hasta el capítulo 26, y de ahí hay ciertas cosas, así que tenemos mucho por lo cual poder estudiar, poder aprender de la palabra del Señor, y que es muy bueno para nuestras vidas. Lo único que le pido es que disponga su corazón para aprender más del Señor, porque es la única manera de que podemos aprender más. Vamos a orar para dar comienzo. Padre, te damos gracias a esta hora, porque nos permite, Señor, una vez más poder escudriñar tu palabra. Señor, atamos y sujetamos todo aquello que se quiera levantar en esta noche, Padre, para ir en contra del desarrollo de tu palabra, para ir en contra del aprendizaje. Señor, sabemos, Padre, sabemos de que hay una potestad, un misterio de iniquidad detrás, tratando, Señor, de poder estorbar cuando tu palabra es predicada, no importa el lugar. Señor, ayúdanos, atamos y sujetamos, quitamos todo estorbo para el entendimiento de ella. Amén y amén. Bueno, como le decía, este día empezamos estudiando las leyes del pacto. Son mucho lo que encierra, y no vamos a ir poco a poco estudiando parte de esto. Ahora, acompáñeme a Deuteronomio 12, versículos del 1 al 7. No sé si vamos a alcanzar a desarrollar esta primera parte, y fíjese que empieza con ley del santuario único. Y eso, pues, prácticamente que abarca todo el capítulo, ley del santuario único. Y fíjese, santuario único con lo que empieza, el único lugar para adorar al Señor. Le decía Deuteronomio 12, del 1 al 7. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Y aquí empieza a dar estas indicaciones. Amén. Aquí empieza a dar estas indicaciones. Y oiga, con lo que comienza el versículo 2. Por eso le digo, no sé si vamos a alcanzar a estudiar los 7 versículos hoy. Y de verdad no hay ninguna prisa, la verdad que sí vamos estudiando, y qué bendición, hermanos, que usted pueda escucharnos, pueda acompañarnos, o después las enseñanzas de este día. Dice el 2, destruiréis enteramente todos los lugares. Oiga, destruiréis enteramente. Amén. No dice, deja algo, no dice lo que tú quieras. Se recuerda a Saúl, mata a todos los amalecitas y destruye todo. Y él se quedó con el botín, con los animales, con un montón de cosas, y el rey. Y tuvo que llegar Samuel para matarlo, ¿ok? Pero dice, y otra cosa adicional, aquí le está hablando a todo el pueblo de Israel. No le está dando esta responsabilidad
No le está dando esta responsabilidad solo a los sacerdotes. No es una responsabilidad solo para Josué. En este caso, yo sé que Moisés está hablando, pero era Josué el que iba a entrar. Entonces dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Deme un momento. Amén. Ok, bueno, hoy sí. Oiga lo que está diciendo. Voy a volver a repetir el 2. Destruiréis enteramente, por completo, todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué está diciendo? Fíjese que cuando habla aquí frondoso, la traducción es verde, siempre verde. Eso está hablando. ¿Y dónde dice? Y debajo de todo árbol frondoso. No está hablando de las raíces. Está hablando en el tallo, en el cimiento de los árboles verdes o siempre verdes. Amén. Ok. 3. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Amén. Amén. Increíble, ¿verdad? Está diciendo, mira esta última parte, y raeréis, es decir, eliminaréis, quitaréis su nombre de aquel lugar. 4. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Amén. Hermano, creo que con la lectura está siendo bien claro. Ahora, al final es decisión nuestra lo que nosotros hagamos. Es nuestra decisión. Amén. Totalmente. Es nuestra decisión. Entonces, fíjese, esta sección presenta el mensaje central del libro de Deuteronomio. Entonces, las leyes que aparecen en esta sección constituyen, estamos hablando también desde el 12 al 26, los capítulos, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Ahorita estamos haciendo como una introducción a las leyes del pacto. Y el primero que habla es el santuario único. Entonces, esto constituye las leyes del pacto o del código deuteronómico. Y el énfasis principal de esto es la centralización. Oiga, aquí es la centralización del culto de Jehová en el único santuario, en el único lugar. Y les dice, allí iréis. Amén. A ese lugar van a ir porque va a haber un lugar. No hay más.
va a haber un lugar. Entonces, el propósito de las leyes relacionadas con la adoración del pueblo en el santuario único, como lo vemos aquí en Deuteronomio 12, el propósito de esto era promover la integridad de la región de Israel y la adoración exclusiva de Jehová. Repito, era promover la integridad, no otra cosa, sino la integridad de la adoración de Jehová. Entonces, la ley del altar que está en Éxodo 20, del 24 al 26, presupone diversos santuarios en Israel, pero la centralización del culto presupone un santuario único donde Dios debe ser adorado. Y este lugar fue Jerusalén, donde iba a ser edificado, ¿verdad?, un templo. Y una de las razones por las cuales, ¿verdad?, fue esto es la asociación de la ciudad con David y por causa del pacto que Jehová había hecho con él, que eso está en segundo libro de Samuel 7. Es decir, después fue Jerusalén, ¿verdad? Después que todo esto fue conquistado y con el tiempo. Ok. Entonces, el templo en el monte Sión fue el lugar específico que Dios seleccionó para manifestar su nombre y establecer su residencia en Israel. Por esta razón, el templo de Jehová en Jerusalén fue declarado el lugar donde el verdadero culto a Jehová debía de ocurrir. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor da una ley con respecto a la adoración? O una ley con respecto al santuario único. O una ley con respecto a el lugar de adoración, a un altar. Fíjese, debemos de empezar por esto. El Señor pone o da una ley con respecto a la adoración a Él. Entonces, ¿cuál era el propósito de poner una ley? Es que no solo era un mandato, no, sino que pone una ley. Y entonces era asegurar que Israel iba a ser fiel en su adoración a Jehová y mantener su relación con Dios establecida por medio del pacto en el monte Sinaí. Además de las leyes designadas para ayudar a Israel a mantener esta adoración exclusiva de Jehová, también vemos aquí que en las leyes o en el código deuteronómico hay unas leyes humanitarias. Ahora, esto refleja la preocupación por las personas pobres y oprimidas en Israel. Y esta preocupación viene de la convicción de que el Dios de Israel se preocupa por todas las personas pobres e indigentes. También el Señor dejó leyes humanitarias. Entonces, ahora, recuerde una cosa, el Señor había redimido a Israel de la esclavitud de Egipto. Esta es una evidencia de que Jehová tiene interés por aquellos que son esclavos, oprimidos y pobres. Porque Israel, siendo esclavo, era pobre. No hay ninguno que sea rico, ¿verdad?, siendo esclavo. Entonces, como resultado, Israel necesitaba reconocer que cada israelita tenía una responsabilidad de ayudar a aquellos que estaban en una posición menos privilegiada. Entonces, recuerda, estoy dando ahorita como una introducción a estas leyes del pacto. Entonces, y el culto del pueblo de Dios, esto abarca, podemos hablar desde Deuteronomio 12, 1 hasta Deuteronomio 15, 23. Entonces, las leyes relacionadas con la centralización del culto empiezan con una obediencia
con una exhortación a obedecer las leyes y los decretos que Moisés ya había dado al pueblo. Regresemos otra vez. Dice el versículo 1 del capítulo 12. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviereis, oiga, sobre Canaán. No, ¿verdad? Sobre la tierra. Le estaba diciendo que si en caso dado alguno de ellos se movía a algún lado, no podían adorar a otros dioses porque solo había uno. Y otra cosa, todo esto que el versículo 1 del capítulo 12, eso está, y se lo dejo a usted, hermano, yo espero, ¿verdad? Yo espero que los hermanos que ven las enseñanzas de este día jueves, es el capítulo, están en el capítulo 5 del 1 al 22 o al 21. Cuando dice aquí, estos son los estatutos y decretos, es el capítulo 5, versículos del 1 al 22. Ahora, la misma exhortación sirvió de conclusión para la sección del primer sermón de Moisés, que eso lo leímos el jueves pasado y está en Deuteronomio 11:31, que dice: porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Entonces, ¿cuándo es que ellos tenían que cumplir esta ley? Todo el tiempo, porque es bien claro. Dice la parte última del versículo 1 de Deuteronomio 12. Todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Mira el mandato del Señor. Ok. Entonces, el santuario único. Ok. Eso está, vamos a verlo ahorita del 12, el capítulo 12 del 1 al 7 que ya leímos. Yo creo que espero poder concluirlo, pero quiero ir poco a poco explicándole, tratando de darme a entender, mejor dicho, lo que está aquí. Entonces, ¿qué establecen estas leyes? Bueno, que el culto de Jehová en el santuario central es una aplicación de los 10 mandamientos a la vida social, civil y religiosa del pueblo de Israel. Entonces, el primer versículo de este capítulo sirve como una introducción para el código deuteronómico, ¿sí? Es la introducción. Ustedes tienen que cuidar y poner por obra todos los decretos. Entonces, ¿por qué? Porque de ahí no vamos a ver algo más hasta el 29.1, hasta el versículo 29.1, como una introducción, que dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Entonces, la centralización de la adoración de Dios en el templo único presupone, o mejor dicho, da el mandato de la destrucción de los santuarios donde se adoraba a los dioses cananeos. Amén. Entonces, es bien claro. Dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos
y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso, siempre verde, no en la raíz, se lo vuelvo a repetir otra vez, ¿ok? Entonces, la exclusividad de Jehová con respecto a la adoración de Israel está basada en el primer mandamiento, donde Jehová es introducido como el único Dios de Israel. Deuteronomio 5:7. Deuteronomio 5:7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y oiga lo que dice el 8. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Abajo en la tierra es todo. Ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Que estaba diciendo que aquellos que infringieran esto iban a tener consecuencias. Y no solo ellos, sino sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y también, oiga lo que dice el 10, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oiga, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, si usted ama a Dios, amén, si usted ama a Dios, debe de guardar sus mandamientos. Si usted no lo ama, no puede guardar sus mandamientos, ¿ok? Y después dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano tu Dios, porque Jehová no dará por inocente el que tome. Ok, ahí vamos. Entonces, Jehová había redimido a su pueblo de la casa de servidumbre. Está siendo bien claro el Señor, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos y no te harás imagen. Imagen, hermanos, es cualquier escultura, cualquier forma, cualquier cosa, no importa lo que sea, una planta, una flor, una rosa, si se le da como una adoración o en representación de algo, no se puede. Entonces, Jehová había redimido a Israel de Egipto. Entonces, esta fue una demostración visible de que Jehová era un Dios poderoso y como tal, Él no podía ser comparado con ningún otro Dios. Ahora, vamos a esto. El Señor manda a Moisés a liberar a Israel de Egipto, ¿ok? Egipto era un lugar que era politeísta. No tenía uno, sino que tenía muchos dioses. Muchos dioses. Ahora, ¿cuántos de los dioses que tenía Egipto pudieron detener algo de lo que el Señor hizo? Ninguno, ¿verdad? ¿Qué dios egipcio? ¿Qué dios egipcio se levantó y detuvo una de las plagas que el Señor mandó? Ningún Dios. Entonces, Israel había visto lo poderoso que era Dios y era suficiente evidencia y muestra para que Israel no tuviera más dioses ajenos. Esto también que vemos en Deuteronomio 5, también está en Éxodo 20, cuando les da los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos,
no tendrás, ¿dónde? En el corazón, en el alma. Habla de una... Y dice, y por eso le dice, y no te harás imagen. Y no te harás ninguna imagen. Ok. Yo sé, hermanos, yo se lo sigo repitiendo. Yo se lo sigo repitiendo porque es bueno estar recordándolo. Ahora, el segundo mandamiento prohíbe la adoración de los ídolos. Lo acabamos de leer en Deuteronomio 5, del 8 al 10. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, por esta razón, la ley deuteronómica demandaba la destrucción de los santuarios cananeos. Oiga, había una demanda de la destrucción de los santuarios o de los altares cananeos. 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, y consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Entonces, la mayoría de los templos cananeos estaban en las colinas y en los montes altos. ¿Ve que el Señor no se equivoca? ¿Ve que le estaba dando una orden de algo que iban a llegar a hacer allá a Canaán? Amén. Iban a llegar allá a Canaán. Entonces, no, Dios no se está equivocando. ¿Por qué? Porque está hablando de la mayoría de los templos cananeos estaban en las colinas y en los montes altos. Y el Señor les está explicando, tengan cuidado con esto, no lo hagan así, no hagan esto, no pongan, etc. Ahora, los lugares altos, y mire, lugares altos no solo no significa únicamente de que había una imagen o algo en un templo. Amén. No es la única forma, no quiere decir únicamente que era en un templo, ¿sí? O en una colina, en un valle o en algo. No es el único lugar. No era que solo estaba allí. Amén. Entonces, esto era de que era permítame un momento. Ok. Bueno, entonces no está hablando únicamente de que eran en los montes. Lugares altos, si usted se da cuenta, al día de hoy, muchos de los lugares donde se celebran o cosas paganas están en lo alto. Están en lo alto, no están en lo bajo. Muchos tienen alguna imagen del Dios que adoran o lo que sea en un lugar alto. Esas costumbres siguen al día de hoy. Normalmente los países, las ciudades tienen adoración a sus dioses y tienen véalos, siempre van a estar en lugares altos, a una altura, por eso. Entonces, fíjese, ahora, en el versículo 2 dice, versículo 2 y 3, lo quiero leer otra vez. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Ok, entonces, aquí habla de la adoración de la diosa Acera debajo de todo árbol frondoso. Y ahí mismo, en Deuteronomio 16:21,
Deuteronomio 16:21 dice, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho, ni levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Mantenga esto por un momento por esta razón, porque cuando dice no plantarás ningún árbol, ya le voy a explicar por qué razón. Dice no plantarás ningún árbol para acera, cerca, oiga lo que dice la ley, cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Entonces, fíjese que aquí menciona a acera y esto estaba asociada con el culto de la fertilidad. Esta misma es acera es la misma Astarte que viene de Ishta y que también viene que es la que se celebra en el Easter, que muchas veces se habla de la Pascua, que tiene que ver un conejo por la fertilidad. Ahí va incluido, ¿ok? Entonces, la germinación de los árboles en la primavera era una evidencia de que acera iba a producir la fertilidad de la tierra y de los animales. Entonces, Moisés enumera una vez más los objetos en los santuarios que debían ser destruidos, como lo leímos en el versículo 3. Pero también Deuteronomio 7:5 dice, oiga, Deuteronomio 7:5, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Ahí no está hablando de que para que una escultura se pudiera quemar, tenía que ser de madera. Ok, entonces, todos los objetos mencionados aquí estaban asociados con los dioses de Canaán. Repito una vez más. Todos los objetos mencionados aquí estaban asociados con los dioses de Canaán. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Entonces, también las piedras rituales eran los pilares asociados con los altares en los templos cananeos, que servían como símbolo de Baal, las piedras rituales. Éxodo 23, 24. Entonces, Éxodo 23, 24. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Entonces, oiga, las piedras rituales eran los pilares asociados con los altares en los templos cananeos que servían como símbolo de Baal. Usted tiene que entender algo, que fíjese que en algunos casos vamos a ver cómo el Señor hace que pusieran, en el caso cuando se ponen las piedras como para un altar. Recuerde que siempre va a haber una imitación, pero las veces que el Señor le dijo a haz un altar, pon esto, haz aquello, no era para que se pudiera como una, ¿cómo decirle? No era como una forma para todos. Por eso el Señor estaba poniendo bases. Amén. Poniendo bases. Vemos que Abraham, Jacob hacen un altar. Amén. Ok, pero
Aquí ve las piedras rituales, aquí es diferente. Ahora, los árboles de acera, porque así es, los árboles de acera eran los símbolos de la diosa Acera, la esposa, o en algunas palabras, en algunos lugares dice la consorte de Baal. ¿Ok? Entonces, vemos que en algunos casos la tradición sigue, vemos desde cuándo se está hablando de esto. Fíjese, según mi Biblia, para este día tengo aquí la Scofield, y la Scofield habla, buscando la fecha, yo estaba buscando las fechas, se cree que como el Pentateuco lo escribe Moisés, oiga, fue aproximadamente escrito entre 1450 y 1410 antes de Cristo. Oiga, lo que se está hablando, oiga, lo que se está diciendo fue escrito 1450 años aproximadamente antes de Cristo. Entonces, para entender un poquito más, ¿quién era Baal? Porque muchas veces tal vez usted lo ha escuchado, los profetas de Baal, etcétera, y todo lo demás. Ahora, fíjese, su Dios Padre es Él. Ahora, ahí Él significa Dios. En la mitología cananea se denominaba así, ¿a quién? A Él, a la deidad principal. Hay un ejemplo para que usted pueda ver que no le estoy mintiendo. Si no estoy mal, es Génesis 33, 20. 20, creo yo. Déjeme ver si estoy bien con el punto. Sí. Aquí Jacob adora a Dios. ¿Ok? Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Oiga, el Elohe, Elohe, Israel. Y el significado me lo dice abajo la Biblia. Esto es Dios, Dios de Israel. El o Elohe Israel. Que esto es Dios de Israel. ¿Por qué? Porque viene del arameo, si no estoy mal, si es del arameo. Entonces, había una deidad principal dentro de la mitología cananea que se denominaba Él, nada más. Entonces decían, vamos a adorar a Él. En estas otras palabras, en el español es Él, pero decían al Dios. Se le conocía como Padre de todos los dioses. Y se tomaba como el Dios supremo, el creador, el bondadoso. Mire, la imitación de todo. Por lo general, al Dios Él se le representaba como un toro, con o sin alas. Esta era la representación. También se lo llamaba Eloa o Elea, y su esposa principal era Acera. Astarte, Atirad o Ishtar, que es la diosa madre de Baal, que también esta viene siendo la misma Diana de los Efesos, Cibeles, bueno, hay un montón de nombres, pero es la misma Semíramis, es la misma. Lo que pasa es que para cada pueblo, para cada región, el nombre era totalmente diferente. Entonces, su hijo Baal, oiga, su hijo Baal era representado como un joven guerrero, pero también como un toro joven. Esto es un becerro. Ah, mire,
¿Se acuerda que cuando empezamos a estudiar sobre Deuteronomio, les decía que en el desierto Israel hizo un becerro de oro? ¿Por qué? Porque ellos traían en su alma el recuerdo de Apis. En Egipto era Apis y en Canaán era Baal. Pero al final era al mismo dios pagano que se estaba adorando. Acera aparece aquí como la diosa madre. Mire que es lo mismo que vemos allá con Nimrod, Semiramis y Tammuz. Este es el origen de todo es esto. ¿Ok? Entonces, repito, su hijo Baal era representado como un joven guerrero, pero también como un toro joven o un becerro. Entonces, en el templo de el Dagán, en Ugarti, Baal y el dios El estaban juntos. La esposa de Baal en Ugarit, que es ciudad antigua de Cartago, era llamada Tanit, siendo equivalente a la diosa Astarte o Anat. Esto es ya el otro nombre. Entonces vemos aquí Baal, ¿verdad? Era representado como un becerro. Venían ellos, o en este caso Israel venía y les dijeron, ¿se recuerdan? Sus padres adoraron a Apis. ¿Y ya vieron cómo les fue? Ok, tengan cuidado porque ustedes van a entrar a Canaán y ahí está Baal. No lo vayan a adorar, ni tampoco a Acera. Ok, ¿quién es Acera? Bueno, es la diosa cananea de la fertilidad. Era considerada esposa de la deidad principal, como le decía un momento, llamado El, por lo cual se denominaba Madre de los Dioses. Con información, parece ser que Acera tenía alguna relación con el mar, por lo cual también se le estudia como un paralelo semítico de Afrodita. ¿Sí? Entonces, en algunos lugares, esta misma Acera es Afrodita. Ok. Fíjese, aparece representada como una joven desnuda a hojarcas de un león, horcajadas de un león, con un lirio en una mano y una serpiente en la otra, representando el lirio la gracia femenina y atractivo sexual, y la serpiente la fertilidad. Entonces, porque he visto, yo espero no estar equivocado, pero he visto que cuando una serpiente, ¿cómo se llama? También pone huevos, pone muchos. Por eso se hablaba de la fertilidad. Por eso en otros lugares, en los nórdicos, era el conejo. Porque en lugares donde también hace mucho frío no hay serpientes, sino que tiene que ver donde haya calor por la condición. Entonces, en muchos lados, la diosa de la fertilidad era con respecto al animal. Como le digo, en los lugares nórdicos, pues no habían serpientes, pero estaba el conejo y este representaba en otros el pez, etc. Entonces, y la serpiente, la fertilidad. Su culto incluía una prostitución ritual, tanto femenina como masculina. ¿Qué más? Era especialmente adorada entre los fenicios, pero su culto fue bastante popular en Israel. Y lo vemos, ¿verdad? A medida que uno va estudiando, ya vamos a ver algunas citas. Entonces, las reinas extranjeras como Maaca y Jezabel alentaban a este culto, llegando a tener numerosos sacerdotes. El rey Manasés incluso puso una imagen en el templo, segundo libro de Reyes 21:7, pero más tarde Josías la quitó y la destruyó, segundo libro de Reyes 23:6. Entonces, ahora,
Ahora, quiero que me ponga atención en esto. Le decía hace un momento que aparece representada como una joven desnuda a horcajadas de un león con un lirio y con una serpiente. Pero la expresión imágenes de acera, muy frecuentemente en el Antiguo Testamento, no señala directamente a que había una imagen de esta diosa con el lirio y con las serpientes y con un león. No, sino a palos o árboles de madera que eran sembrados o colocados en lugares de culto idolátrico. Entonces no se iba a encontrar, y por favor pongamos atención en esto, no se iba a encontrar una estructura como tal para decir, usted iba a encontrar y decía, ah, es acera. No, iba con que hubiera un palo o un árbol. Recuerda lo que leímos en Deuteronomio 16, 21. No plantarás ningún árbol para hacer acerca del altar de Jehová tu Dios que te habrás hecho. Amén. Entonces no se podía, con solo, mire, era o tuviera un palo o tuviera árboles. Con eso ya se indicaba que eso representaba una adoración o era un lugar de culto idolátrico en referencia a Acera. Amén. No lo digo yo, hermanos. Yo estoy explicándole, tratando de que no me estoy viniendo a sacar algo y todo lo demás. No. Y quiero decirle esto antes de continuar. Ya se nos va acabando el tiempo. Miren, hermanos, yo lo he dicho aquí en la iglesia, he dicho en el culto. Hermano, usted es libre de celebrar y festejar lo que quiera en su casa. Yo no tengo la autoridad ni nadie para llegar a su casa y decirle qué tiene que tener o qué no tiene que poner. No, hermano. No soy quien. Pero la palabra es bien clara. Lo que pasa es que es nuestro deseo. Si al final alguien quiere hacer algo, pues que lo haga. Pero recuerde una cosa. El Señor dice que no hay Dios fuera de Él. Y por sentimiento, hermano, por nostalgia, no quebrantemos la palabra. Entonces, ¿por qué le digo? Bueno, porque ¿cuál es el símbolo de la festividad que se acerca? Un árbol frondoso. Y frondoso, le invito, hermano, le invito a que usted busque en el diccionario Strong o en la concordancia en Strong o alguno donde tenga el interlineal o el Vine, porque no me lo estoy inventando, pero usted vaya y ponga en el versículo 12:2 y busque qué significa frondoso y le va a decir verde o siempre verde. ¿Ok? ¿Y qué sucede ahorita, damos, en esta latitud, en esta parte de la tierra? Los árboles se secan, pero normalmente hay uno que permanece verde y que se ocupa para la celebración que hay en fin de año. ¿Ok? Pero bueno, usted es libre. Ahora, cuando el pueblo de Israel entró a Palestina, debían de guardarse totalmente de las religiones idolátricas de sus habitantes. Es más, ¿verdad? Dios se los ordena, no harán esto. Fíjese, en primer libro de Reyes 18:19, que es la diosa Ashera o Acera, dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal, oiga, en Israel, hermanos, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Viene Elías y dice, ¿de qué lado están ustedes? ¿De Jehová
o de los profetas de Baal y de los de Acera? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Entonces, los cananeos creían que Acera gobernaba el mar, como lo dije hace un momento, que era la madre de todos los dioses, incluyendo a Baal. Amén. Incluyendo a Baal. Entonces, aparentemente, la misma mitología cananea colocó a Acera como esposa de Baal, quien supuestamente vino a desplazar al Dios supremo. Entonces, por lo tanto, hablando de Acera, sus objetos sagrados, palos o árboles, se encontraban junto a los altares de Baal. Entonces, estaban los altares de Baal y a la par se encontraban árboles o palos, y con eso se adoraba juntos, se adoraba a ambos a la vez, tanto a Baal como a Acera. Entonces había una adoración que junta. ¿No le parece algo familiar ahora con la adoración de la diosa madre y el hijo, que se celebra junta? Espero que usted pueda comprender lo que yo estoy diciendo. Ahora, quiero en estos minutos que me quedan, quiero ver varias citas y las quiero leer, y probablemente si me paso unos minutos no importa, pero yo quiero leerle citas cuando dice destruiréis enteramente, para que usted se pueda dar cuenta de que no solo una vez, sino muchas veces el Señor le dijo a Israel con respecto a la adoración. Primero, destruiréis enteramente. Deuteronomio 7, versículos 5, 25 y el 26. El 5 dice: mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. 25 y 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Quemando en el fuego es que se acababan, se hacían cenizas. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti. Oiga, estaba diciendo que aún ese oro y esa plata que estaba tal vez en alguna escultura de algún dios, no podía tomarse. Para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa. Le estaba dando una orden a Israel: no llevarás cosa abominable a tu casa. Fue el oro, fue la plata. No llevarás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Éxodo 23, versículo 24. Éxodo 23, 24. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos antes. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Ahí mismo, Éxodo 34, 12. Éxodo 34, 12. Dice del 12 al 17. Guardarás de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Lo vuelve a repetir otra vez. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerán de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos
en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Números 33. Números 33. Números 33, versículo 51 y 52. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Jueces 2:2. Jueces 2:2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Ve que el Señor les está diciendo no una vez, muchas veces. Entonces, esto es: destruiréis enteramente. Oiga, destruiréis enteramente. Ahora, habla que vosotros heredaréis. Cuántas imágenes o cuántas tradiciones nosotros hemos heredado, pero ya no somos parte de eso. Números 22:41. Números 22:41. Dice, y el día siguiente, Números 25, y el día siguiente Balac tomó a Balaán y lo hizo subir a Bamot Baal. Oiga, el día siguiente Balac tomó a Balaán y lo hizo subir a Bamot Baal. Y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balac: edifícame ahí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Oiga, mire, también segundo libro de Reyes, 16:4. Habla aquí de Acaz, que reina en Judá. Oiga lo que dice en el 3. Antes anduvo, está hablando de Acaz, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ahí mismo en el 17:10, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, cuando el Señor les había dicho que tenían que hacer desaparecer todo eso. 11. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. 23:13, siempre el segundo libro de Reyes. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la instrucción, los cuales Salomón el rey de Israel había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios.
a Quemos, ídolo abominable de Moab, a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Mire lo que estamos viendo. Una más, Jeremías. Yo sé que son muchas. Jeremías. Jeremías 3:6. Yo sé que ya me pasé unos minutos, pero Jeremías 3:6. Dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Ezequiel 20. Ezequiel 20. Versículos 28 y 29. Porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso. Otra vez, acera, ahí vuelve a salir. Y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan, y allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. Y yo les dije, ¿qué es ese lugar alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama, hasta el día de hoy. Oseas 4:13. Oseas 4:13. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras, que vosotros heredaréis. Estaban heredando la tierra, pero no tenían que heredar las costumbres ni las adoraciones de sus dioses. Y dice, y después vemos en el versículo 3, siempre en Deuteronomio 12, y derribaréis sus altares. Números 33:52. Números 33:52. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis a todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Oiga, el Señor había dado una orden, y derribaréis sus altares. Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas 31:1. Segundo libro de Crónicas. Permítame que llame. Le dije 31:1. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por la ciudad de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera. Recuerde, no solo era que hubiera, como le decía, como especifica cómo era la forma, sino que con que hubiera un palo o un árbol cerca de un altar, eso ya era una adoración de acera. ¿Ok? Y derribaron y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posición. Ahora, ¿cuál fue la orden?
consumiréis con fuego. Y hermanos, tengo muchas citas y se me acabó el tiempo, pero quiero que escuche algunas, leerles algunas. Primer libro de Reyes, 15:13. Primer libro de Reyes, 15:13. Oiga, ¿se acuerda que le dije hace un momento que Maaca, y Jezabel incitaban al culto a Acera? Ok. También privó a su madre Maaca de ser reina madre. ¿Y qué era Acera? Una diosa madre. Porque había hecho un ídolo de Acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. El Señor dio una orden: quemaréis. Estamos en primer libro. Segundo libro de Reyes, 18:4. Dice, está hablando de Ezequías, que reinó en Judá. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Hasta eso los israelitas habían adorado. Hasta la serpiente adoraban. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. ¿Ok? Segundo libro de Crónicas, 14:3. Segundo libro de Crónicas, 14:3. Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. 19:3. Pero se han hallado en ti buenas cosas. Segundo Crónicas 19:3. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Amén. Ok. 34:3, siempre el segundo libro de Crónicas. 34:3. Ya casi terminamos. Segundo libro de Crónicas, 34:3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Está hablando de Josías. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Imagínense, aquí está hablando de Josías. Comenzó a reinar a los 8 y aún siendo muy joven, un muchacho de 12, empezó a limpiar. Hermanos, ¿no cree que esto es como una enseñanza para nuestras vidas? ¿No cree que es importante? Jeremías 17, Jeremías 17:2. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Hermano, es que para poder entender lo que el Señor está hablando en Deuteronomio 12, debemos de entender quién era Baal y quién era Acera y cómo es que hasta el día de hoy se sigue perpetuando. ¿Ok? Miqueas 5:14. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Estamos hablando aquí de consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas. Tengo varias y ya son las últimas. Hasta aquí vamos a llegar con estas últimas citas. Éxodo 23:13. Éxodo 23:13.
Éxodo 23:13. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Amén. Y nombre de otros dioses no mentaréis. Oiga la orden. Ni se oirá de vuestra boca. Los israelitas tenían una orden y era que ellos no debían ni de mencionar ni a Baal, ni al Dios que fuera. No debían. Oiga lo que esto, qué increíble. Oiga, y yo creo que lo vamos a ver más adelante. Dice, y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses, estoy en Éxodo 23:13. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Salmos 16:4. Salmos 16:4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Mire la orden que había del Señor. Oseas 2:17. Oseas 2:17. Y el apóstol Pablo dice, aquellas cosas que ustedes hacían antes ya no deberían de mencionarlas. Oseas 2:17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Zacarías 13:2. Zacarías 13:2. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y por último, Apocalipsis 13:1. Y destruiréis las esculturas. ¿Sí? Oiga lo que dice. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué es los nombres de los dioses paganos? Un nombre blasfemo, en el cual hay una orden de parte del Señor que nosotros no deberíamos de mencionar. Y no es únicamente el mencionar, que usted no puede, como la palabra dice, usted no puede adorar a Dios, a dos dioses. Amén. Hermanos, yo sé que me pasé del tiempo, pero yo espero que esto quede, que pueda quedar la enseñanza. Si usted desea, vuelva a escuchar. Yo le recomiendo que la vuelva a escuchar. Y una cosa, acompáñeme. Bueno, si la vuelve a escuchar, acompáñeme con las citas. Póngale pausa y busque la cita y léalo a la par de la enseñanza para que vea que yo no me estoy inventando nada. El altar único es exclusivamente para Dios. Y ahora, ¿dónde está ese altar? Aquí, en mi corazón, en mi alma, en mi ser. Este cuerpo, dice la palabra, que somos templos y moradas del Espíritu Santo. Entonces, yo no puedo adorar a otros dioses. No puede salir de mi boca el mencionarlos. Porque la palabra es bien clara, que aquellos que hacen tal cosa, dice el Señor que eso lo aborrece. Y que visito hasta la 3ª y 4ª la generación de aquel que me desobedece, que me aborrece. Pero aquel que cumple, dice, yo soy maravilloso, misericordioso. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido, Señor, poder concluir una enseñanza.
guárdanos, bendícenos, cúbrenos. Señor, que tu amor y tu misericordia esté sobre nuestras vidas. Gracias porque hasta el día de hoy tú eres fiel y tú eres grande. Bendice a cada uno de mis hermanos y que puedan tener una noche de descanso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.